Vamos, mija, ven. Bájame ese desorden mundano ahí. Escuchen bien, generaciones de víboras. Mi nieta y yo vinimos a predicar el evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si ustedes no se arrepienten, el diablo se lo va a llevar. Así que... ¡Cállese, doña! Mira, hijo del diablo, ven acá. Fuera, demonio. Suéltate, muchacho, ahora. Ven, conviértete a Cristo, muchacho. Ven que tú lo necesitas. Fuera, muchacho. Ahora. Ay, espérese, doña. Hola amigos y hermanos, ¿cómo andan? Bienvenidos al segundo estudio bíblico del canal. ¿Cómo andan? Espero que anden muy bien y que Dios los bendiga. En el estudio anterior vimos la introducción de dispensaciones, que se basaba totalmente en la creación. Muchas gracias por los comentarios, los que dejaron su comentario. Muchas gracias por sus likes y por sus suscripciones. Y quería comentarles que entre medio de los comentarios surgió una pregunta de José Eduardo 19 preguntando si en la época de Adán y Eva había dinosaurios y por qué dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. No es que Dios es un Dios ordenado. Por eso en este estudio bíblico aclararemos más detalles sobre la creación. Hoy haremos una super mega archi revisión científica, ya que lleva un poco de ciencia todo esto, pero principalmente lleva la Biblia y el Señor en los corazones y el Espíritu Santo que nos ayuda a entender su palabra. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. Y bueno, para empezar, hoy día más que dispensaciones, vamos a hacer apologética en dispensaciones. La apologética es la ciencia que estudia cómo defenderse. En nuestro caso, vamos a defender la existencia de Dios, la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo y todas las maravillas del Señor. Y para eso hay que tener conocimientos que son básicos, que algunos son científicos y nos sirven de mucha ayuda. No porque sea científico no significa que no tenga la verdad, ya que muchas cosas que la Biblia dice los termina de confirmar la ciencia. O hay también muchos casos en el que la ciencia no puede ser totalmente confirmada sin la Biblia. Un ejemplo puede ser en Génesis, que se dice que al final del río Tequel, cuando Dios terminó la creación, no me acuerdo en qué versículo había, que al final había un yacimiento o una zona donde había oro. Científicamente hay gente que ha ido a inspeccionar esa zona, han encontrado oro, y ahí vemos que conocimientos y básicos conocimientos de la ciencia nos pueden servir. Hoy veremos varios puntos. Dinosaurios, petróleo, meteorito que extinguió a los dinosaurios, la Biblia Reina Valera y otras versiones, y carbono 14. Estos temas son muchos, pero vamos a tratar de hacerlos bien cortos, bien sencillos y bien explicados para que puedan entender y poder defenderse a una pregunta que el contrario, el que quiere defenderse a él, nos quiera hacer. Así podemos saber refutar las preguntas que nos hacen y saber cómo defender nuestra fe. Los dinosaurios. Y bueno, para realmente empezar este estudio, los dinosaurios realmente existieron. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Revisando los distintos fósiles de dinosaurios que han quedado en nuestra superficie terrestre. Hemos encontrado varios fósiles, varios esqueletos completos, que los humanos hemos sabido reconstruirlos de vuelta y poder sacar nuestras propias conclusiones de cómo vivían y cómo eran y qué hacían y cómo y dónde vivían. Y bueno, ya ver los esqueletos es una prueba imprescindible de la existencia de los dinosaurios. Bueno, es este detalle nada más, ya que quería aclarar que los dinosaurios existieron, porque después de este tema viene el petróleo. Y
que a continuación lo explicamos. El petróleo. Bueno, conclusiones científicas dicen que el petróleo proviene de la descomposición de la carne de los dinosaurios con la junta de plantas silvestres que existían en esa época. En la Biblia, en Génesis capítulo 6, versículo 14, Dios le dijo a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. ¿Qué quiso decir esto el Señor? Que Noé tenía que calafatear, pintar el arca con brea por dentro y fuera del arca. ¿Qué era la brea? La brea era el alquitrán. El alquitrán proviene del petróleo. Ahí vemos una aplicación de la ciencia en la Biblia, una explicación que la Biblia confirma lo que dice la ciencia. Y bueno, eso era una aclaración. Meteorito que extinguió a los dinosaurios. Bueno, hemos dividido el tema de dinosaurios en 3 etapas: los dinosaurios, el petróleo y la extinción de los dinosaurios. ¿Por qué? Porque queríamos aclarar que estos 3 factores contribuyen a una verdadera existencia de los dinosaurios, ya que se han encontrado cráteres que dicen que han sido el lugar exacto donde cayó el meteorito que extinguió realmente a los dinosaurios, pero nadie ha encontrado una respuesta muy lógica a ese lugar donde ha caído. Refiriéndonos a la pregunta de los comentarios que preguntaba ¿por qué dice la Biblia en Génesis 1:2 y la tierra estaba desordenada y vacía? Si nosotros comparamos la Biblia Reina Valera con los papiros, que son las muestras originales de la palabra del Señor, aquí en vez de decir y la tierra estaba desordenada y vacía, dice y la tierra estaba sin forma y vacía. Hay un cambio ahí. La tierra, yo me imagino una tierra apocalíptica, por así decirlo, toda desierta, sin pasto, con agua, porque dice después y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, agua había, pero lo que no había era vida. Lo único vivo era el agua. Sí, era el agua. Y no había nada vivo. Lo único que había era oscuridad, como dice acá. Bueno, estos son errores que se cometen a la hora de traducir la Biblia. No es una tarea fácil, por eso se cometen muchos errores, ya que no solamente cuenta con traducirlo literal, sino también el significado espiritual que hay dentro de la Biblia. Un ejemplo, otro ejemplo puede ser la palabra espíritu. Acá en la Biblia Reina Valera 1960, algunas palabras espíritu están con minúsculas. ¿Por qué resalto este detalle? La palabra espíritu mayúscula se refiere al Espíritu Santo, y cuando en la Biblia aparece la palabra espíritu con minúscula, es un espíritu del mundo, o sea, un espíritu de acá del mundo. Y bueno, son detalles que a algunos traductores se les pasa, pero no hay que descartar la Biblia Reina Valera 1960, ya que es la más cercana a los papiros originales, pero con el lenguaje actual de la actualidad de que estamos nosotros. Pero si usted quiere comparar la palabra original, hay que comprar una Biblia interlineal.
una Biblia interlineal que compara el griego, o dependiendo del idioma en que se escribió el papiro original, traducido al español. Es de mucha utilidad y se quitará las dudas de qué quiere decir la palabra del Señor cuando no entiende una palabra. Carbono 14. Y bueno, hermanos, pasamos a la última parte del estudio bíblico. Hoy hablaremos de un químico llamado carbono 14. A continuación, veremos el siguiente video. Bienvenidos a Ciencia Express. ¿Cómo saben los científicos la edad que tiene una calavera, un diente o una tibia? La respuesta, en el caso de los restos orgánicos, está en el carbono. Antes de nada, recordemos un par de cosas sobre los átomos. Un átomo está compuesto por un núcleo y una nube de electrones. El núcleo contiene protones y neutrones, y es precisamente el número de protones el que identifica el átomo del que estemos hablando. Por ejemplo, todos los átomos de carbono tienen 6 protones en su núcleo, pero el número de neutrones puede cambiar. Así, tenemos el carbono 12 con 6 neutrones, el carbono 13 con 7 y nuestro protagonista, el carbono 14 con 8 neutrones. El carbono 12 y el 13 tienen núcleos estables, lo cual quiere decir que no se desintegran, pero el carbono 14 sí que lo hace. Bueno, pues es gracias a esta desintegración que podemos medir la edad de un objeto. Verás, el carbono 14 se produce en nuestra atmósfera como resultado de las colisiones de los rayos cósmicos. Este carbono se une a 2 átomos de oxígeno y forma CO2. Ese CO2 es tomado por plantas en la fotosíntesis. Las plantas son comidas por animales que a su vez serán comidos por otros animales, como por ejemplo este señor de aquí. Lo mejor de todo es que cada organismo vivo contiene una cantidad de carbono 14 en una proporción que se mantiene constante durante toda su vida. Hay un átomo de carbono 14 por cada billón de átomos de carbono 12. Cuando un ser vivo como este señor muere, el aporte de carbono 14 se detiene y el que hay sigue desintegrándose. Y cuanto más tiempo lleve muerto, menos carbono 14 tendrá y menor número de átomos de carbono se desintegrarán. ¡Voilá! Ya podemos saber cuántos años tiene esta calavera, este diente y esta tibia con solo medir la proporción de átomos de carbono 14 que les queda. Y todo gracias a los rayos cósmicos. No me digas que no es alucinante. Mira, el halcón milenario. Y bueno, hermanos, ya sabemos lo que es el carbono 14 y lo que quería destacar de este químico es que se usa para calcular la antigüedad de los materiales orgánicos. Pero el carbono 14 tiene sus desventajas. A pesar de ser el método más usado para calcular la antigüedad de las sustancias orgánicas, tiene sus fallas. Veamos este video. Cuando se oye a algunos científicos hablar de la datación por carbono 14, se debería pensar que es tan invulnerable como la gente creía que era el Titanic a comienzos del siglo pasado. Pero aquí tenemos un ejemplo de las discrepancias que puede haber. Esto es un britano primitivo muerto durante un ritual. Fue sacrificado y su cuerpo se conserva en turba. Lo descubrieron hace pocos años, pero los resultados de los tests mediante carbono 14 varían en 800 años entre un laboratorio y otro. Entonces, ¿puede o no el carbono 14 dar falsos resultados? Esto es Santorini, una isla volcánica griega que prácticamente desapareció tras una tremenda erupción que afectó a todo el Mediterráneo y de la cual existen ecos en la Biblia. Un laboratorio fijó la fecha en el 2600 a.C. y otro en el 1100 a.C. Son 1500 años de diferencia. Así que la prueba del carbono 14 dista mucho de permitirnos datar con seguridad un objeto porque el margen de error es demasiado grande. Esta momia se encuentra en el Museo de Manchester. Un laboratorio hizo el sorprendente cálculo de que los huesos eran 1000 años más antiguos que la tela en que estaban envueltos. Y bueno, hermanos, ya finalizando con este estudio, queríamos decirles qué era el carbono 14, cómo se usaba y para qué, porque algunas doctrinas dicen que hubo otra civilización de humanos diciendo que vivieron hace 25.000, 30.000, 40.000 años. Una civilización antes de Adán y Eva. Pero hermanos, eso es falso. Y por eso, hermanos, hay que defender nuestra fe y comparar y tener en cuenta estos puntos.
Un ejemplo son las Venus paleolíticas. Estas Venus se ha calculado que tienen hasta 45.000 años de antigüedad. Pero el carbono 14 tiene sus fallas, o también puede ser esto, hermanos, que la Tierra tenga millones de años, porque es así, que la Tierra tiene millones de años, pero la Tierra con la que hicieron esas esculturas era de esa época, era de esa antigüedad, y lo que no se sabe cuándo se formó esa roca. Pero hermanos, defendamos nuestra fe, y esto es una prueba científica para asegurar de que el primer hombre en la Tierra fue Adán y Eva. Las primeras personas en la Tierra fueron Adán y Eva. Bueno, hermanos, hemos llegado al final del estudio bíblico, y si les ha gustado, espero que le den like al video, que se suscriban y que toquen en la campanita para recibir nuestros videos. Espero que les haya gustado, hermanos. Por favor, dejen en los comentarios si les ha quedado alguna duda y alguna sugerencia para los próximos videos. Hermanos, que Dios los bendiga, los cuide y los guarde. Nos vemos, hasta pronto. Jesucristo ha sanado mis viejas heridas. Hoy te puedo decir que se mueve aún el poder de Dios. Yo encontré el camino, la verdad y la vida. Jesucristo ha sanado mis viejas heridas. Hoy te puedo decir que se mueve